Saludos amigos, qué grato placer llegar a ustedes una vez más para otra edición de este Su Erizo TV podcast. Este día tengo el grato placer de llegar a ustedes desde nuestros estudios en San Juan de Puerto Rico, donde tengo el privilegio de estar en la compañía de un ingeniero puertorriqueño globalizado, cuya vida cambió de la noche a la mañana al ser asignado a un proyecto literalmente en el otro lado del mundo, en Qatar. Él es el ingeniero Carlos Santana Vera y a él le quiero decir bienvenido al programa. Muchas gracias, Eliu. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí contigo. Carlos, antes que nada quiero felicitarte por la valentía, el heroísmo, ¿verdad? Que exhibiste porque viví esos años contigo al haber aceptado la misión de ir a hacer uno de los proyectos más icónicos de la década pasada en preparación para el Mundial de Fútbol 2022. ¿Te parece si hablamos un poquito del proyecto? Claro que sí. Qué bueno, sabes de qué te he tenido, he estado pensando en hablar contigo acerca de este proyecto porque como ingeniero latinoamericano tuviste una experiencia única viajando al Medio Oriente a hacer un proyecto involucrando múltiples nacionalidades, no solo desde el punto de vista de la mano de obra, que es una cosa de la cual hablaremos, pero también desde el punto de vista de los ingenieros, incluso los jefes que eran tu jefe. Pero nada, comencemos con el principio de todo esto. ¿Cómo nace la idea de que vayas a Qatar? Pues mira, jamás pensé que mi profesión, ¿verdad? Me fuera a dar la oportunidad de yo viajar fuera de Puerto Rico y mucho menos ir a un sitio tan lejos y desconocido. Así es que yo trabajaba para una compañía en Puerto Rico que se llama CDM Smith. Nosotros manejábamos el programa de mejoras capitales de plaza y en un momento pues el programa terminó y la compañía comenzó a relocalizar a todos sus recursos en diferentes lugares y a mí se me ofreció la oportunidad de viajar a Qatar. ¿Qué sabías de Qatar antes de viajar hacia allá? Nada. Sí, me lo imaginé. No sabía ni que existía Qatar, Sí, nada. me lo imaginé, me lo imaginé. Yo he estado en Qatar y te vi en Qatar porque yo estaba en las vueltas con CDM y algo supe de tu partida, ¿verdad? Pero no tuve acceso a los detalles por diversas razones. Pero, Carlos, cuéntame, en ese momento estabas soltero, estabas viajando solo, ¿cómo fue ese Sí, viaje? sí, estaba soltero y, pues tuve la oportunidad de viajar solo. No tenía, ¿verdad? Esos compromisos aquí en Puerto Rico, así es que eso fue parte de lo que me ayudó a tomar la decisión de ir. Eso te dio cierta libertad, ¿verdad? De poder ir a explorar el mundo. Sí. ¿Y qué exploración la que hiciste? ¿Qué exploración la que hiciste? Cuéntame, dime los grandes rasgos del proyecto. Sé que es una carretera de 9 kilómetros aproximadamente. Pues mira, el proyecto Lusail Expressway, que ganó mejor proyecto de transportación en el 2018 por el Engineering News Record, pues es un proyecto, es un corredor, ¿no? Un corredor de 5.9 kilómetros, ¿verdad? Que se construyó para conectar la ciudad de Doha, el City Center District de Doha, con la ciudad de Lusail, que era una ciudad nueva que estaba en construcción en esos momentos, y conectar también a unas islas que ellos habían construido que se llamaba The Pearl. Pues ese corredor era para conectar City Center Doha con esas dos localidades. ¿El diseño quién lo llevó a cabo? El diseño del proyecto fue por la compañía AECOM London. Ellos fueron los diseñadores del proyecto. Y como un monstruo global había hecho el Sí. diseño. ¿Y quién diseñó los arcos icónicos del proyecto de Lusail Expressway? Pues AECOM también los diseñó. Tuve la oportunidad de conocer al arquitecto que fue el diseñador de los arcos, que se llama Eric, un arquitecto británico brillante, con una gran talento para la arquitectura y creó estos arcos icónicos que Es una están en Qatar. maravilla, ¿verdad? Son arcos del calibre de la Torre Eiffel o Más de... alto, Sí, más alto que la más Torre alto, Eiffel. Sí, 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 más sí. alto. Carlos, cuéntame, ¿cuál fue el shock, si lo tuviste, el shock cultural de llegar a Qatar como un ingeniero latinoamericano? ¿Y cuáles fueron las cosas que más te sorprendieron al llegar? Pues mira, te diré que el shock cultural fue grande, ¿no? Porque Qatar es un país musulmán,
¿no? Entonces, tú vas a una cultura que tiene pues una conexión religiosa bien fuerte, ¿verdad? Con el mundo musulmán. Y la diferencia entre culturas de este hemisferio con el hemisferio de allá, pues te enseña que realmente todo lo que uno cree que sabe, pues no es lo único que hay, ¿no? Que hay más allá de lo que uno cree que sabe. Y fue un aprendizaje de esa cultura, de su relación con Dios, con la religión, cómo la sociedad interactúa, pues fue muy interesante ese aprendizaje. Pienso que de todas esas cosas, de todo aprendiste algo, ¿verdad, Carlos? Sí, En sí. todos los ámbitos que uno pueda imaginar, un viaje de esa naturaleza te cambia la perspectiva del mundo. Oh, claro que sí, es como expandir la mente a un universo totalmente nuevo. Sí, sí, sí. ¿Alguien te Así. dio una orientación cultural antes de ir a Qatar y te dijo a qué atenerte? Pues no, realmente, no. Todo Solo lo te dijeron, aprendí. súbase al avión y allá se va a dar cuenta de otra cosa. Sí, allí eso aprendí mucho porque pues tenía compañeros que son árabes, ¿verdad? De todas partes de allá del Medio Oriente, de Egipto, de Jordán, de Qatar. Y con ellos iba aprendiendo, ¿no? Cómo es, por qué se visten así, cómo es esa ropa, para la usan. Y Ujú. ellos me fueron enseñando todo ¿Y eso. alguno de ellos te consideraba o te llamó y te hablaba en árabe? ¿A ti te hablaba, la gente te hablaba en árabe cuando te veían por tu apariencia? Pues no, ¿Así? no, Sí, así. ¿Sabes que a mí sí, sí? A mí sí, sí, varias veces me llamaban y me decían, y la gente se sorprendía que yo no les contestaba en árabe, sí, ¿verdad? Y a sí. mí me sorprendió un poquito, ¿verdad? Eso me pasó en Egipto, ¿verdad? Mm. Varias veces que la gente me buscaba y me hablaba en árabe y yo les decía, I'm sorry, ¿verdad? No sabía cómo disculparme. Ahora, hablemos un poquito acerca de la jerarquía de tus jefes, ¿verdad? Porque tú tenías ciertos jefes que eran los dueños que eran la gente de la compañía CDM donde tú trabajabas, pero ese es un layer. Después viene Ujú. otro layer porque CDM trabajaba para alguien más. Lo que quisiera saber más importante que nada es cuánta interacción tuviste con cataríes nacidos allá haciendo este proyecto. Pues mira, tuve interacción con cataríes porque las posiciones de directores de las agencias las ocupan los cataríes, ¿no? Ujú, Que son los jeques ujú. que el emir nombra para que dirijan esas posiciones. Y entonces tenían uno asignado a mi proyecto, un muchacho árabe, él, muy buena gente, que era él con el que yo interactuaba. Él era un jeque. Él era hijo de jeque. Ah, o Él sea era que el, estabas hablando ahí con gente de poder. pues sí, 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 sí. tuve mucho acceso a ese tipo de, ¿verdad? A gente de poder, como tú Ujú, le dices, ujú. porque por la importancia de mi proyecto, ¿no? Mi Sí. proyecto era un proyecto que primero era secreto, nadie se supone que supiera lo que era, pero tras bastidores, los locales, sí, ellos sí sabían lo que venía, ¿no? Y le interesaba mucho saber del proyecto. El proyecto conllevaba la construcción de la carretera y esos 2 arcos gigantes que, según recuerdo, iban a tener un museo colgante o un anfiteatro colgante. ¿Me puedes contar un poquito de ese master plan? Sí, pues mira, el proyecto era más que una carretera, ¿no? Anteriormente, la ciudad de City Doha, Doha Center, se conectaba con el área de Lusail por una carretera de 2 carriles, ¿no? Pero como venía la Copa Mundial de Fútbol, pues ellos esperaban un gran volumen de tránsito y tenían que, ¿verdad?, mejorar las carreteras. Este proyecto era parte de 54 proyectos que habían para construir el Expressway de Qatar, ¿verdad? Y esta era una sección solamente y comprendía de dos lanes, ¿verdad? Uno de ida y otro de vuelta, de 8 carriles cada uno. Cada lane, en cada intersección habían túneles, teníamos túneles para conectarnos con, ¿verdad? Con las comunidades que circundaban la autopista y tuvimos una sección que hubo que construirla debajo del lecho del mar porque era para el sistema de tren de Qatar, ¿verdad? Y eso era básicamente, más dos puentes para cruzar 2 canales de agua que habían en la ruta
Y entonces pues estaba la sección que era la que yo estaba más encargado, que era lo que se llama el Artscape. El Artscape es un embellecimiento del tramo para darle algo de artístico al tramo, ¿no? Algo visual, porque los cataríes son bien visuales. Ujú. Entonces estos arcos originalmente eran para soportar un edificio que era un visitor center, un centro de visita, que es equivalente a un edificio de 5 pisos, ¿verdad? Porque en los primeros 2 pisos era como en forma de un ojo, le llamaban un pot, ¿verdad? Entonces por el frente y la parte de atrás todo eran cristales, Ujú. porque era un mirador. Era un mirador, entonces pues los primeros 2 pisos tenía los cuartos de máquinas y todos esos equipos. Luego tenía un área pues de tiendas de souvenir, coffee shop, un pequeño restaurante. Y luego tenían lo que era el Visitor Center, que era como para hacer actividades, ¿no? Hacer presentaciones, conciertos que recibían hasta 500 personas. Y luego pues tenías arriba el techo que salías al exterior y entonces tenías la vista completa de Doha. Qué maravilla, es maravilla. ¿Y por qué no se construyó el anfiteatro? Porque entiendo que no se hizo. Sí, luego que el proyecto estaba bien adelantado, ¿no? Porque básicamente esto era como el pet project del emir anterior al que hay ahora, que es el papá, ¿verdad? El emir, cuando nosotros comenzamos a trabajar, este emir era nuevo, llevaba como 3 años. Pero su papá, pues esa era la visión de él y ese era el proyecto que él quería construir. Así es que se diseñó el proyecto y se construyó, se fabricó todo el edificio y todo. Básicamente yo tenía el edificio del Visitor Center, yo lo tenía ya en el sitio para montarlo cuando cancelaron el proyecto, ¿verdad? Lo que pasa es que ese proyecto, la localización de ese proyecto, frente del proyecto hay unos palacios de la familia real. Entonces, como desde el Visitor Center tú tenías visibilidad hacia los palacios, pues decidieron cancelarlo por seguridad. Ya, 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 ya. ¿Y el edificio se pudo utilizar en otro lugar? El edificio sí, lo usaron lo vendieron en partes y lo usaron en otras partes. Ah, sí, o sea, estaba ensamblado fuera. Sí, estaba en partes, ¿no? Ah, sí. Había Ya. que ensamblarlo, Ujú, pero ellos pues ujú. dispusieron del Ujú. edificio. Cuéntame un poco de los arcos, porque es un proyecto tan icónico. Los arcos me parecieron unos monstruos, ¿verdad? Yo pienso que Don Quijote se hubiera sorprendido tremendamente de ver esos arcos, ¿verdad? Hubiera dicho, qué locura, ¿a qué punto estamos llegando? Pero recuerdo las secciones. Cuéntame los grandes rasgos de esos arcos. Pues mira, los arcos es un proyecto extremadamente complejo, ¿no? Porque empezando por sus fundaciones, ¿verdad? Las fundaciones eran unas enormes masas de cemento que estaban soportadas sobre unos pilotes, ¿no? Se construyeron primero 100 pilotes de 1 metro de diámetro por 30 pies de profundidad y sobre ellos se hizo la zapata, que era una zapata enorme, enorme. Eso eran miles y miles de yardas cúbicas de hormigón y muchísimo acero para poder soportar esos arcos, porque esos arcos, a pesar de estar inclinados, estaban torcidos. No eran unas figuras geométricas perfectas, ¿no? Tenían Salían de una, la tierra y entonces cambiaban de forma, ¿verdad? salían de la tierra y se iban torciendo Ujú. hasta llegar a la parte de la corona, que la corona era como en forma de un diamante, y luego pues volvían a su forma a llegar hasta la tierra. Estaban inclinados un arco sobre el otro, pero también estaban torcidos. Así es que el esfuerzo que esos segmentos hacían sobre las fundaciones era tal y tal que las fundaciones, eso era una maravilla. Sí, sí, sí. Y la instalación, cuéntame, ¿cómo fue la instalación? Pues mira, sumamente compleja, ¿no? Primero la fabricación de los arcos, ¿no? Los arcos los fabricaban en Dubái. Este, ellos fabricaban tres segmentos simultáneos, ¿no? Porque ellos los probaban, allí todo se prueba, ¿no? En Dubái ellos tenían que montar 3 segmentos en sitio para luego transportar dos y quedarse con uno y así sucesivamente para asegurar que quepan, porque los arcos
eran de unas placas de metal, del metal, la aleación más fuerte de metal que te puedas imaginar, de hasta 4 pulgadas de espesor. So, ellos tenían unas máquinas como unos rolos gigantes que le daban esa forma al arco que le permitía la torcedura y los fabricaban en Dubái y los transportaban hacia Qatar, ¿verdad? Con unas barcazas. Cuando llegaban a Qatar, los recogíamos en el puerto con eran unas plataformas que tenían como 80 gomas cada una, que nadie la guiaba, era como con un control remoto. Íbamos caminando. Una grúa los montaba en la plataforma y entonces teníamos que hacer ese transporte hasta el sitio del proyecto, que eran varios kilómetros. Y para transportar esos arcos teníamos que hacer un plan extremadamente complejo y hacerlo de noche, que no hubiera tránsito, ¿verdad? Teníamos que levantar semáforos para que pudieran pasar de tan grandes que es. Y caminar hasta llegar al sitio. ¿Cuánto tenía en promedio cada segmento de tamaño? Bueno, cada arco pesaba entre 300 a 600 toneladas. Así es que estamos hablando de que tenía como 10 metros por 10 metros. ¿Y cómo hacían para levantar eso? Pues esos arcos los levantaron con una grúa que está clasificada la más grande del mundo en cuanto a la carga que puede levantar, ¿no? Y una grúa muy compleja de conseguir. Pero un árabe la tenía y la utilizamos. Entonces, para levantar esos arcos utilizábamos una tecnología especial que era unas eslingas con unas botellas hidráulicas que tenían 2 series de pistones, ¿verdad? Entonces, eso se levantaba, era un proceso bien lento porque era tan pesado y para acomodar ese arco en sitio, en el arco se marcaban unas coordenadas, ¿verdad? Y se ponían unas marcas donde un agrimensor en el sitio, pues él iba, mientras los iba levantando, él iba diciendo si había que girarlo, si había que levantarlo de una esquina o si había que bajarlo de otra, porque ese segmento tenía que llegar a su posición en la posición donde se iba a acomodar, porque no había manera de moverlo luego. So, esas botellas, los pistones, uno abría el de abajo y el de arriba venía y lo subía, y el de abajo venía y lo aguantaba. Luego venía el de arriba, lo aguantaba, abría, subía, y así sucesivamente iban moviendo ese arco hasta que lo acomodaban, ese segmento hasta que lo acomodaban donde iba. Una vez llegaba en sitio, se cogía con tenía como unos plates con unos tornillos para que por lo menos se mantuviera en sitio en lo que se soldaba, porque todo eso iba soldado. O sea, lo atornillaban para soldarlo. Lo atornillaban para que se quedara en sitio y la grúa tenía que mantenerse ahí aguantándolo en lo que se soldaba por lo menos un 45% ¿verdad? Del área que van a soldar, y ahí pues podían liberarlo. ¿Qué porcentaje de los trabajadores en esa obra, ya sea ingenieros o obreros, operadores de máquina, etcétera, eran extranjeros? 95%. Ujú. 95% Sí, de sí. ellos. La compañía que montaba los arcos era una compañía que se llama Eversendai, una compañía de la India, que ellos eran expertos, son expertos en montar estructuras enormes. Ellos han montado casi todas las estructuras entre Dubái y Qatar. Entonces ellos tenían la especialidad de poder manejar esas piezas gigantescas. Ellos conocían qué tenían que hacer. Ellos sabían cómo manejar las piezas, cómo manejar los equipos, qué tenían que hacer. Ellos eran los expertos. Una pregunta, el acero de dónde vino? El acero pues era de la India, ¿verdad? Y era un acero, hay que ver que en el Medio Oriente los códigos que se usan son los códigos británicos, ¿verdad? Acá en América y en nuestra área usamos los American Standard y los códigos americanos, pero allá se usan los europeos. So, todo el acero tenía que cumplir con los estándares del código británico. Hablando de los británicos, siempre he sabido por mi trabajo en el Medio Oriente que los británicos tienen una posición privilegiada en la estima de los cataríes como capataces de ellos. ¿Eso es cierto?
Pues mira, sí, ellos cuentan mucho con los británicos, ¿verdad? Para su asesoría, para que les ayude con, ¿verdad? A dirigir las obras. Mi jefe era británico y había muchos ingenieros británicos trabajando conmigo. Sí, sí. Ese, ese equipo inmediato tuyo con el que trabajabas, ¿de qué nacionalidades eran? O multinacional, habían algunos que eran británicos, había otros que eran de Sudáfrica, había australianos, había de Nueva Zelanda, había de Jordan, había egipcios, eh, habían americanos, Ujú, ujú. era ¿Y multinacional. cuántos latinoamericanos estaban trabajando en esa obra? Latinoamericanos, yo creo que yo era el único. Carlos Santana Vera, Yo creo que yo a era la el único. orden, decía, aquí su Ibarito a la orden, le Sí, decía. así es. Carlos Santana en medio del mundo árabe, ¿verdad? Qué cosa más impresionante. Cuéntame, trabajando con estos códigos británicos, y eso no fue ninguna dificultad para ti el acostumbrarte a los procedimientos, etcétera, sistemas de control de calidad, etcétera. Cuéntame un poquito acerca de eso. Pues mira, sí, al principio fue bastante complicado, ¿no? Porque primero que nada, el sistema de medidas que ellos usan es diferente de nosotros. Nosotros usamos pies y pulgadas, ellos usan milímetros y metros. Entonces, cuando a ti te dan una medida que te dice, mira, son 80.000 milímetros, tú no tienes idea de qué distancia te están hablando. Entonces, yo tenía que hacer esa conversión rápido para ver, poder entender, ¿no? Qué es lo que estaba haciendo. Sí, sí. Además de que los códigos británicos son un poco más estrictos en cuanto a los parámetros que los americanos. Entonces, pues tuve que estudiar bastante para poder entender todo eso. Una cosa que siempre he tenido curiosidad de saber, Carlos, es la mano de obra, el obrero raso. ¿El obrero raso de dónde era? Pues mira, el obrero raso habían de diferentes sitios, muchos eran de la India, pakistaní, filipinos, Malasia. Ellos buscan gente de estas naciones sobrepobladas, ¿no? Y traen recursos y traen ejércitos de gente. Yo tenía a veces en mi obra 5.000 personas trabajando a la vez. 5.000. 5.000 personas. O sea, ¿Qué condiciones de vida tenían ellos, Carlos? ¿Alguna vez visitaste los dormitorios donde esa gente se hospedaba? no los visité a los sitios, pero sí los vi Ujú, cómo eran, ¿no? ujú. Y ellos tenían como unas cabañas, les preparaban como unos sitios donde ellos pues tenían pues su cuarto con sus literas, porque yo hablaba con ellos también, a mí me gustaba hablar con todos. Sí, sí, Y sí. entonces varios compartían cuarto, tenían baño, le daban su comida, le daban ropa, la transportación, todo eso, pues la compañía se encargaba de eso. ¿Tenían aire acondicionado ellos? Tenían aire acondicionado, Sí, 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 sí. sí, sí. Estás en el desierto, si no tienes aire acondicionado, no Sí, ¿verdad? sobrevives. Sí, 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 al menos que estés en una tienda de esos beduinos, ¿verdad? Que ellos saben cómo ingeniárselas con el desierto. Ujú. Y estando en la obra y trabajando con gente de otros lados, la pregunta que tengo está relacionada con los cataríes. En Qatar, según entiendo, hay aproximadamente 2 millones de personas y solo un 20% o menos es catarí, ¿verdad? Correcto. Cuéntame un poquito acerca de la vida en Qatar. ¿Cómo era la vida allá? ¿Cómo te distraías después de que salías del trabajo a la hora que fuera? Pues mira, como dice, en Qatar hay como 2 millones de personas más o menos y como esos 2 millones, como 300.000 son catarí, son locales, Ujú. ¿verdad? Básicamente ellos no interactúan mucho con la gente que no es local, ¿no? Tú puedes tener un catarí al lado tuyo en una tienda o algo y nunca se va a virar a hablar contigo o a saludarte. Ellos son así bien rectos, bien serios, no miran para el lado. Ujú, So, ellos no interactúan mucho con los expats, ¿verdad? ujú, Lo que ujú. llamamos los expats. Sí, claro. Tú eras un expatriado. Yo era un expatriado, Gringo. pues sí, boricua, Boricua. boricua, Sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Gringo de pasaporte, ¿verdad? Y sí, boricua, ¿verdad? exacto, Americano, exacto. americano.
Pero qué interesante. Pero ellos se sienten un poco intimidados también con nosotros porque pues nosotros venimos de América, la educación que tenemos, entonces pues ellos pues, como han vivido su vida en esa burbuja, ¿no? Que es Qatar y tienes que recordar que es una gente que pasaron de andar en camellos a andar en jet privado en una generación. Es un shock cultural fuerte para ellos. Sí, sí, sí. Esa relación de extranjero con local me parece fascinante, porque tienen que haber lidiado con múltiples religiones. ¿Había tolerancia religiosa allá? ¿Tú podías practicar cualquier fe que quisieras? Sí, sí, ellos permiten, inclusive había un área donde pues hicieron iglesias católicas y de todas las clases. Sí, 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 ellos son tolerantes, son sí, muy sí, tolerantes. sí, sí, sí. No, y son muy buena gente. Mira, yo tuve la oportunidad de interactuar con varios, como te dije, pues por la posición que tenía en mi proyecto. Ellos se interesaban mucho y me preguntaban y me hablaban y eran, mira, gente muy simple, muy normal. Sí, sí. Muy normal. Alguno de ellos, me imagino que más que alguno te habrá dicho dónde queda Puerto Rico, ¿verdad? Porque Sí, no sabían, sí, sí, no sí, sabían. sí, sí, me imagino que sí. Qué cosa, ¿verdad? Qué fascinante eso. El trabajador calificado y el obrero raso obviamente tiene otra relación con el profesional que llegaba de fuera, que me imagino tenía otro estatus. ¿Tú tenías acceso a la compra de licor y a ese tipo de cosas si hubieras querido? Pues sí, sí tenía acceso, aunque Qatar, pues por ser un país musulmán, el licor no está disponible en las tiendas Ujú, libremente, ¿no? No es ujú, como aquí que uno va al supermercado y compras tu vino. ujú, No, allá no. Allá el licor solamente lo consigues si vas a un hotel. Entonces los hoteles pues tenían allá sus restaurantes y sus sitios donde tú podías tomar licor, pero no en otros sitios. y tienes que mostrar tu pasaporte para demostrar de que tienes, que puedes tomar, por ejemplo. Bueno, en todos los sitios que ibas te pedían la identificación. Así. Sí, ellos, un ID local que ellos te Ujú. dan, Sí, sí, sí. tenías que mostrarlo, Sí, sí. es verdad, qué cosa más Sí. interesante. Son cositas, son detallitos. Otra cosa, entretenimiento de fines de semana, conciertos, alguna... ¿Qué hacías en tus ratos libres? Pues mira, Qatar tenía muchas oportunidades deportivas, Ujú, ¿no? Ellos son bien fanáticos de los deportes y tienen muchos parques donde puedes ir a hacer ejercicio, todos los edificios tienen gimnasio, o sea que hay muchas actividades al aire libre que puedes hacer. Así es que yo pues siempre estaba o haciendo ejercicio o los cines, hay cines, ujú, restaurantes. ujú. ¿Y la vida que pasabas de fin de semana era bajo aire acondicionado o era más outdoor? ¿Era más dentro o más fuera? ¿O dependía de la actividad que estuviera? No, y depende de la temporada, ¿no? Porque la temporada de verano allá, que es julio, agosto y septiembre, es muy calurosa. Muy calurosa, casi no se puede estar afuera. Sí, sí, sí. Esa pues la pasaba en aire acondicionado, Claro. pero también hay temporadas Ujú. que hace frío y puedes estar afuera y es fresco. Ujú. Es bueno. ¿Había algún tipo de obras de teatro o cosas que fueran de interés popular? Me refiero a conciertos de música clásica y ese tipo de cosas. Cuéntame un poquito acerca de la vida cultural allá en Qatar. Sí, pues sí, lo hay, lo hay. Acuérdate que hay casi más de 1,5 millones de expatriados, o para toda esa gente, pues ellos, eh, sus culturas, ¿no? Tenían oportunidad de disfrutar de su entretenimiento. Ujú. ¿Algún artista latinoamericano que sea reconocido por allá, que tú sepas? Bueno, allá estuve con Luis Fonsi. Ah, sí. Luis Fonsi fue allá, porque como te digo, los hoteles, ellos dan espectáculos Ujú. y siempre traen artistas americanos y pues Luis Fonsi estuvo por allá. Todavía no había hecho Despacito, ¿verdad? Que le cambió la vida. Sí había hecho Despacito, Así, sí había hecho Despacito. así, ya era Sí, Luis Fonsi sí, de es cuando Despacito. estaba famosa Despacito, Sí, fue que ¿verdad? fue. Ese Sí, hombre, qué hombre, ¿verdad? Que esa canción le cambió la vida a sí, mucha sí, gente. y muy pegada ya, a la Sí, gente le encantaba. así.
Ha sido traducida no sé a cuántos idiomas. Yo he visto japoneses a coreanos cantando despacito en su lengua. O sea, me parece fascinante. Cuéntame cómo eso, cómo veían los cataríes o los extranjeros en general a un latinoamericano. ¿Qué prejuicios o expectativas o opiniones sesgadas pudieron ellos haber tenido de ti? ¿Qué se esperaban? Quizás cuando les dijeron viene un latino, ¿qué es lo que ellos se habían imaginado? Pues mira, a ellos les encanta. A ¿Así? ellos les encanta la música, la cultura. Ellos están fascinados con la cultura latina. Ujú, Yo conocí a un empresario, él era surafricano, él era ujú. un DJ que lo conocí en un restaurante. Y cuando yo le dije que era puertorriqueño, hicimos muy buena amistad porque él le encantaba la música, el reggaetón, los ritmos, los bailes, o sea y se escuchaba, toda esa música se escucha allá y a ellos les gusta. La gente también de terceros países, me imagino que también ha de haber sido muy aficionada a la música latinoamericana, Sí. ¿verdad? Más que nada la gente que viene de regiones tropicales. Y hablemos un poquito de regiones tropicales, porque tú allá tuviste un cambio en tu estado civil, según entiendo, ¿verdad? ¿Por qué no nos cuentas un poquito del lado personal de tu viaje y lo que fuiste a descubrir por allá, Carlos? Pues sí, allá pues conocí la que hoy es mi esposa, ¿verdad? Una muchacha filipina, Ujú. de Filipinas. Y ahora Ella, reside en Arecibo, ella ahora Puerto Rico. reside en Puerto Rico, sí. Sí, 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 ¿verdad? ¿Y allá. cómo fue ese flechazo? Cuéntanos un poquito. Pues mira, cuando yo fui para allá, yo siempre tenía la mentalidad de que yo voy a trabajar y cuando termine aquí me voy para Puerto Rico, aquí pues, no sé, Estoy de paso. sí, estoy de paso. Yo no fui allá a hacer mi vida y mucho menos no quería enamorarme. Pero me pasó, me pasó y la conocí y nada, nos fue muy bien y entonces pues nos casamos. ¿Dónde te casaste? Yo me casé en las Filipinas. ¿Así? Sí, cuando terminé mi proyecto en Qatar, pues viajé con ella a las Filipinas y allí nos casamos. Cuéntame un poquito de las Filipinas. ¿Cómo ha sido tu interacción con la familia de tu esposa? Pues muy bien, las Filipinas es un sitio maravilloso, de verdad que las Filipinas, la naturaleza es tropical, muy parecido a Puerto Rico, ¿no? El clima, todo verde, así como aquí, montes, montañas, ríos. Pero ellos tienen unas bendiciones que son las islas que ellos tienen, ¿no? Y los lagos que se forman entre las islas, que son unas bellezas. Y tienen muchas maravillas, de verdad, Sí, las sí, sí, Filipinas. sí. Entonces, luego de Qatar, ¿hacia dónde volaste? ¿Cuál fue tu siguiente assignment? Pues luego de Qatar estuve en las Filipinas un tiempo, ¿verdad? Allá con mi esposa, que Ajá. nos casamos. Después yo regresé a Puerto Rico. Y aquí comencé a trabajar con una compañía que se llama Atkins. Trabajamos un programa de las reparaciones de las carreteras, ¿verdad? Los derrumbes que hubo por el huracán María y todo eso. Estuve un año trabajando aquí en Puerto Rico en ese programa, ¿verdad? Que cuando una vez terminó, ahí pues tuve la oportunidad de nuevo volver a ir, pues. Y ahí pues me fui un poquito más lejos, ¿verdad? Esta vez me fui para Saipán. Saipán, de todos los Saipán, lugares del mundo. Saipán. Sí, sí, sí. ¿Cómo, Otro cómo- sitio que no sabía que existía. sí, sí, sí. ¿Cómo se llega a Saipán? Tienes que volar primero a Tokio o a cualquier capital grande de Asia, me imagino, ¿o no? Sí, yo viajé a Nueva York primero, de Nueva York a Tokio, de Tokio a Guam y de Guam a Saipán. De viaje, ¿verdad? Fueron como 30 horas viajando. Sí, sí, Largo. no es ninguna vuelta a la esquina. Sí, sí. Sí, 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 sí. Oye, pero qué fascinante, Carlos. ¿Cuál sería y cuál dirías tú que fue el mayor aprendizaje de tu experiencia en Qatar? Yo te diría la interacción con las personas, ¿no? Cuando uno tiene esa interacción con todas esas diferentes culturas y ese aprendizaje que uno tiene pues, cómo ellos viven, en que ellos creen, cómo se interaccionan entre ellos, pues eso fue un gran aprendizaje Sí, para sí, mí. sí, sí. Y el recuerdo más memorable que tienes de haber representado a tu cultura boricua en el exterior, ¿habrá algún evento en particular en el cual tú te hayas sentido particularmente eh, honrado de representar a Latinoamérica?
Pues mira, sí, cuando terminamos el proyecto, ¿verdad? Que nos enteramos que quedamos ganadores en la Engineering News Record del 2018 como proyecto del año. Pues eso fue un gran reconocimiento, ¿no? Y entonces, pues los árabes, los catarí, pues nos hicieron un reconocimiento a nosotros por nuestra labor, ¿verdad? Donde nos agradecen el trabajo que hicimos y pues eso fue de gran orgullo para mí, ¿no? Sentir yo, un jibarito de Puerto Rico, que fue a hacer aquello allí, la gente que supiera, ¿no? Quién lo hizo, pues para mí fue importante. Carlos, quiero felicitarte por tu espíritu aventurero, ¿verdad? Porque muchas personas no se hubieran atrevido y sin duda que tú te atreviste a dar ese salto y mira Ujú, cómo te cambió la vida para bien, ¿verdad? Siento que te hizo un ingeniero más completo, ¿verdad? ujú. Que puede enfrentar retos. ¿Cuáles son los planes de Carlos Santana para los siguientes 5 años? ¿Qué tienes en la agenda, Carlos? Pues ahora mismo lo que tengo es pues trabajar aquí en Puerto Rico, ¿no? Y ayudar con todos los proyectos que tenemos en las manos, proyectos importantes de Puerto Rico, ayudar en toda la reconstrucción y traer mi experiencia, ¿no? Para mejorar la calidad de los proyectos que trabajemos aquí. ¿Qué mensaje le darías a un ingeniero puertorriqueño que está pensando regresar a Puerto Rico, pero que no sabe si hacerlo o no? Pues yo le diría que no lo piense, que tome la oportunidad, ¿verdad? Que la evalúe y que aproveche la oportunidad porque ahora mismo hay mucho campo en Puerto Rico para los ingenieros, así es que, y hacen falta recursos, así es que sería una buena decisión. Que ni lo Yo, piensen, ¿verdad? Que sí, yo aquí, no me arrepiento de haber sí, sí, regresado acá. sí, sí, sí. Y estás enseñándole a tu hija español, me Sí, imagino, sí, ¿verdad? correcto. Qué bendición. Y le están enseñando también a hablar tagalo, Tagalo, sí, ella habla 3 idiomas, así. habla inglés, español y tagalo. Mira qué La cosa. mamá le habla tagalo y yo le hablo español y cuando estamos los tres hablamos inglés. Sí, qué bendición, ¿verdad? Qué cosa más buena, Carlos. Sí, Quiero felicitarte y de nuevo quiero agradecerte por haberme acompañado en el programa. Ya haremos otro seguimiento a esto a medida que pasen tus días trabajando en el proyecto de reconstrucción de Puerto Rico. Esta es la década para estar en Puerto Rico, sin lugar a dudas. La definitivamente. reconstrucción es un proyecto fenomenal y yo pienso de que no hacemos mal en invitar a cualquier latinoamericano a que se anime a venir a Puerto Rico, porque aquí se vive muy bien, este es un excelente vividero. Y a ustedes, amigos, les doy las gracias por haberme acompañado en esta otra edición de este Su Erizo TV Podcast. Nos vemos en el próximo.